puertas que deberían permanecer siempre cerradas. Pero hoy vamos a abrir una. Acompáñanos. Encendamos la luz y borremos las sombras para siempre. Comienza Luces y Sombras con Asunción Saraís y Eduardo Díaz. Un saludo a todos nuestros seguidores y bienvenidos como siempre a una nueva edición de Luces y Sombras. En esta ocasión vamos a tocar un tema polémico por excelencia, diría yo. Estamos ante un programa o ante un podcast que de alguna manera va a revolver a muchos, más de lo que ya estamos muchos revueltos. Pero yo creo que como quien se va a hacer un poco cargo del tema es Eduardo. Quizás él nos pueda anticipar un poquito más. Hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Sí, es un tema conflictivo. Es un tema que siempre que hemos tocado hemos dicho que no se está criticando a la generalidad, sino a la cúpula o a parte de la cúpula. Yo en este caso lo voy a hacer mucho más extensible. O sea, aquí se está criticando y acusando a los que han cometido un delito. Un delito además que no tiene ningún tipo de justificación. Efectivamente. Me estoy refiriendo al caso de la pederastia dentro de la Iglesia Católica. Si ya de por sí es grave, porque para mí no tiene justificación de ningún tipo, el hecho de que un mayor abuse de la manera que sea de un menor, que esto suceda dentro del seno de la iglesia, sí, de una iglesia, de una institución religiosa, yo creo que ya es rizar el rizo de lo inadmisible. Sí, totalmente. Muchas veces que hemos tocado el tema, no en plan general, que hemos tocado temas relacionados con la Iglesia Católica y que hemos criticado determinadas actitudes, nos han criticado. Y en este caso, sinceramente, a mí me da exactamente lo mismo, porque además es que pienso que quien intente mirar hacia otro lado o quien intente mínimamente justificar cualquiera de los casos que vamos a dar son tan cómplices como ellos. Vamos a ver, es que la historia está en que la gente tiene que entender, y lo dejamos bien claro cada vez que tocamos este tema, que no estamos criticando a los sacerdotes, ni a las monjas, ni a tal, de a pie, a los que están en barrios marginales, a los que están haciendo una labor de caridad cristiana, por decirlo de alguna manera, a los que están yéndose de misioneros. No estamos criticando a toda esta gente, excepto que alguno de ellos entre dentro del grupo de que también es el caso. Que también es el caso, exactamente. Entonces, pues bueno, es como si habláramos de la sociedad en general, y como hay mucha gente buena, no viéramos la parte mala de la sociedad. No, lo que pasa es que es muy cómodo acusar cuando nos parece algo lejano. Sí. Entonces, claro, o sea, que un país en un momento determinado parece que está haciendo algo mal con sus ciudadanos, ahí aparece una agrupación de países que vienen como libertadores. Pero un mal endémico que está instalado dentro de la Iglesia Católica, se quiera ver o no se quiera ver, eso no importa. No. Claro. Se mira hacia otro lado. Exactamente, ese es el problema. Y se mira hacia otro lado empezando por la cúpula, que es quien tiene que pararlo. Exactamente. Es que vamos a ver, nos hemos planteado este programa, pero porque no es un caso. No. Ni dos. No. Ni cinco. No. Ni es en Estados Unidos. Es que es en todo el mundo. Ese es el gran problema, que esto está extendido por todas las iglesias del mundo. Sí, exactamente. Entonces, ese es el problema. Hay que poner medio, o sea, tú no puedes, o sea, aquí lo que no se puede hacer es maltratar física y psicológicamente a niños que no se pueden defender. Exacto. O sea,
Es decir, maltratar física y psicológicamente a los que se supone que tienen que estar al frente de nuestro futuro. Y los estamos convirtiendo verdaderamente... Es que no sé qué palabra buscar. No, déjalo, porque es difícil de definir, sinceramente. De todas maneras, no sé, es un tema que siempre hemos tocado y que seguiremos tocando para que la gente tome conciencia de lo que está ocurriendo. Bueno, pues como la memoria es muy frágil y tendemos a olvidar aquello que no nos interesa recordar, voy a empezar a hacer iba a decir pequeño, un resumen de determinadas noticias, y además también hago una aclaración, y es que cada noticia que dé voy a dar la fuente y la fecha en que se publicó. Sí. Es decir, lo que yo voy a empezar a decir a partir de ahora, lo que esté referido a la descripción del hecho, no van a ser mis palabras. Es tal que como vale, salió tal cual, publicado. es literal, sí. Entonces, por ejemplo, según publicaba la BBC News el 22 de marzo del 2001, decía que según se estima, 130.000 niños fueron trasladados desde el Reino Unido en el transcurso de más de un siglo para llevar suministros blancos puros a las colonias. Ese fue un esquema organizado en parte por la Iglesia Católica. En 2001, la Iglesia Católica Romana de Australia se disculpó por las brutales condiciones que tuvieron que vivir más de 1.000 niños cuando los enviaron a las escuelas católicas australianas. De acuerdo con la BBC, muchos de ellos fueron violados, azotados, despojados de sus nombres y forzados a luchar por alimentos arrojados en el suelo. Algunos niños incluso fueron obligados a hacer trabajos forzados. No sé, me quedó así como... Sí, pero y eso es el principio. Esto es el principio, Y esto es el principio. Va a haber noticias muy crudas. Vale. Por ejemplo, según la CNN, publicado el 17 de febrero del año 2004, en 2004, en una encuesta de los registros de la Iglesia realizada a lo largo de los Estados Unidos, compilada por John Jay College of Criminal Justice, o sea, la Universidad John Jay de Justicia Criminal, para la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, 4.450 sacerdotes fueron acusados por niños de haber cometido abusos sexuales entre 1950 y 2002. El presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, Bishop Wilson, describió a los informes como un hito sumamente importante y trascendente. Hombre, es que estamos hablando de 4.450 denunciados. Exactamente, estamos hablando de 4.450 niños. Sí. Que no es poco. Otra, por ejemplo, según publicaba The Guardian el 25 de mayo del 2011. Al final de la Segunda Guerra Mundial, el Vaticano y la Cruz Roja ayudaron a que miles de criminales de guerra nazis escaparan de Europa y evitaran ser enjuiciados. De acuerdo con el periódico The Guardian, los criminales de guerra deliberadamente recibieron identidades falsas por parte de la Comisión para Refugiados del Vaticano. La Cruz Roja, a su vez, se basó en gran medida en estos documentos para cribar millones de refugiados. El Vaticano no quiere decir nada sobre esto. Vale, aquí no estamos hablando de pederastia, pero esta eso que te iba a decir, parece que se sale, pero sin embargo... He querido meterla porque es otra de las cosas que no se suele recordar. Es decir, es como el Vaticano en su momento cubrió, ayudó y protegió a los criminales nazis. Efectivamente. A los que se supone que han sido los más degenerados de todo lo que se conoce, por lo menos recientemente, ¿no? En plan de cómo trataban a los países sometidos y cómo trataban a los presos de guerra. Sí, efectivamente. Entonces, pues, bueno, es otra de las cosas de las cuales tendremos que hacer un programa también. Sí. Por ejemplo, según publicaba Mail Online el 16 de octubre de 2011, en España, durante más de 5 décadas, la Iglesia Católica robó hasta 300.000 bebés de familias consideradas políticamente peligrosas y los vendió a aquellas más devotas y con seguridad financiera.
El periódico Daily Mail informa que los niños fueron traficados por una red secreta de médicos, personal de enfermería, sacerdotes y monjas mediante una práctica generalizada que comenzó durante la dictadura de General Franco y que continuó hasta principios de los años 90. Más de 300.000 niños. Sí, la verdad que y es un tema que está saliendo a la palestra ahora otra vez. Sí. Porque son muchas las denuncias y muchas las peticiones de padres que en su momento, o madres que en su momento dieron a luz y que saben prácticamente sobre seguro que les quitaron a sus hijos. Ya. Entonces cada vez están saliendo más denuncias. Por ejemplo, otra, según publicaba la BBC en el año 2012, en México el reverendo Maciel, fundador de la Congregación de los Legionarios de Cristo, fue disciplinado por el Vaticano en el año 2006 por haber abusado sexualmente de varios niños y hombres jóvenes durante un periodo de 3 décadas. Si bien la congregación insistió en que el caso Maciel era uno aislado, hubo acusaciones de abuso a menores contra varios sacerdotes de la misma congregación. Bueno, aquí empezamos ya a vislumbrar qué es lo que hace el Vaticano con estas personas. Simplemente fue amonestado, por decirlo de alguna manera. Sí. Es decir, eso no se hace y ya está, ¿no? Y punto. Y se acabó. Otra, por ejemplo, publicada por The Guardian el 9 de febrero del 2003. Otra, por ejemplo, publicada por la CNN el 27 de junio del 2014. El arzobispo polaco Józef Wesolowski, ex embajador del Vaticano en la República Dominicana, fue apartado de sus funciones en 2014 tras haber sido declarado culpable de abuso sexual infantil por un tribunal del Vaticano. Asimismo, fue acusado de poseer pornografía infantil en su ordenador portátil. Tenía más de 100.000 archivos de imágenes y vídeos pornográficos. Falleció antes de ser juzgado. Ya. La verdad que son crudas las noticias, los bosquejos de noticias que estás dando. Para empezar, son bastante crudas, sinceramente. Ya. Otra, por ejemplo, según el periódico The Mirror, publicado el 15 de septiembre de 2014, en la década de 1950 se estima que las monjas católicas arrebataron 60.000 bebés de sus madres irlandesas solteras para venderlos a familias estadounidenses adineradas. Las mujeres eran retenidas en hogares para madres y bebés, presuntamente en condiciones inhumanas, donde se les prohibía ver a sus hijos más de 1 hora por día y jamás les brindaban información con respecto a dónde llevarían a los niños. Ya. Vamos a ver lo mismo que ocurrió en España prácticamente. Sí. Es lo mismo, es decir, que vemos que no solamente ha ocurrido en España, sino que ha ocurrido en muchos más sitios. No es solamente eso. Es que hay prácticas que están extendidas. Sí, pero prácticas que incluso la gente de alguna manera las ve ya como prácticamente normales, por decirlo de alguna manera. Sí, bueno, y eso pasó antes, mejor olvidarlo. No, perdón. Exacto. Perdón, o sea, el que la ha hecho que la pague. Exactamente. Y más en un tema como esto. Exactamente, por eso te digo que la cosa tiene su enjundia. Por ejemplo, según publicaba la CBC en el año 2016, decía que si bien en el siglo XIX las iglesias anglicanas, unidas y presbiterianas, en colaboración con el gobierno canadiense, dirigían escuelas residenciales para integrar activamente a la juventud aborigen en Canadá, la Iglesia Católica supervisó 3/4 partes de estos establecimientos. En las escuelas dirigidas por la Iglesia, los estudiantes vivían en condiciones precarias y eran víctimas de maltrato físico y emocional. Muchos sufrieron abusos sexuales. No obstante, el Papa Francisco se rehusó a disculparse. Esto lo publicaban ellos, no lo he dicho yo. Ya, eso es lo que yo no entiendo. Es lo que yo no acabo de entender de todo este tinglado que he montado con el tema de los malos tratos y la pederastia dentro del seno de la Iglesia Católica. Lo que no entiendo es que parece que no pueden o no saben o no quieren bajar la cabeza y reconocerlo. Ojo, que es cierto que el Papa Francisco en este tema, y sobre todo recientemente, se le está viendo una actitud muy diferente a cualquiera de los papas anteriores. Ya, sí, pero va despacito y con calma. Ya.
Pero ese también es otro tema para tratar en otro Sí. programa. O sea, porque por otro lado, y con esto no quiero decir que Papa Francisco sea ni bueno, ni sea el paradigma de efectivamente el representante de Dios en la tierra. Pero también es cierto que está rodeado por Claro. un grupo que, ojo. Claro, es que ese es el problema. Estamos siempre ante una cabeza visible que no sabemos hasta qué punto las opiniones que da o las palabras que dice Sí. salen de él o salen de los acólitos que tiene alrededor. Bueno, acólitos no, en este caso yo los compararía casi como a los que rodean al presidente de Estados Unidos, que muchas veces sabemos que no es el presidente quien gobierna, sino esos que están alrededor. Sí. Pues algo parecido sucede en el seno de la iglesia también. No sé si tienes alguna noticia más que nos quieras contar dentro de lo que estamos hablando hasta este momento. Sí, por ejemplo, publicado por la CNN el 29 de junio del 2017. Aquí dice que en el año 2011 la Iglesia Católica Romana en Holanda fue sacudida por un escándalo de abuso sexual infantil que abarcó 6 décadas y en el que estuvieron implicados unos 800 personas, 800 sacerdotes. personas. Una comisión de investigación independiente recibió 1.795 informes sobre abusos sexuales de niños en los que estuvo involucrada la Iglesia. Ya. Tenemos otro, por ejemplo, publicado también por la CNN el mismo día, y que nos dice que en el año 2009 un informe de 720 páginas encomendado por el gobierno irlandés puso de manifiesto que la archidiócesis Archidiócesis. de Dublín y otras autoridades de la Iglesia Católica encubrieron abusos infantiles cometidos por clérigos en Irlanda desde 1975 hasta el año 2004. En el informe se señalaba lo siguiente: las prioridades de la archidiócesis de Dublín al tratar los casos de abuso sexual infantil, al menos hasta mediados de la década de 1990, eran mantener el secreto, evitar el escándalo, proteger la reputación de la Iglesia y preservar su patrimonio. En el informe también se indicó que el bienestar de los niños, el que debería haber sido su prioridad, ni siquiera fue un factor a considerar en las primeras instancias. Ya. No era prioritario. No. En absoluto, no hacía falta. Bien. Otra, por ejemplo, también publicada por la CNN el mismo día, el 29 de junio del 2017. Dice que el cardenal George Pell, consejero directo del Papa Francisco, principal asesor financiero del Vaticano y miembro de mayor antigüedad de la Iglesia Católica Australiana, fue acusado en Australia de un historial de agresión y delitos sexuales cometidos contra niños durante un periodo de 3 décadas. Se prevé que el juicio de Pell comience pronto. Esto lo decían en el año 2017. Sinceramente no sé si se ha hecho. No ha salido nada Yo que no yo lo haya recuerdo. visto. Que yo haya visto. De todas maneras estamos en lo de siempre. Juicio. Has dicho que se le iba a hacer un juicio. Sí. Qué raro. Que no lo destinen simplemente a otro lugar. Que es lo que suelen hacer. Otra, publicada por el New York Post y The Guardian el 11 de junio del 2018, en el cual dicen que el Papa Francisco recientemente aceptó la renuncia de 3 obispos chilenos, entre ellos el obispo Juan Barros, después de un descomunal escándalo de abuso sexual e encubrimiento. El anuncio del Papa llegó después de que 34 obispos chilenos ofrecieran renunciar tras el escándalo. El mismo Barros ha sido acusado de presenciar e ignorar los abusos, pero niega las acusaciones. En un informe de 2.300 páginas se dejó en evidencia que la jerarquía católica en Chile sistemáticamente encubrió casos de abusos y le restó importancia. Destruyó evidencia de delitos sexuales, desacreditó a los acusadores y demostró negligencia grave al no proteger a los niños contra los sacerdotes pedófilos. Evidentemente. Pero es que si te fijas, estamos hablando de Chile, de Australia, de Estados Unidos, de Irlanda, de España. Sí, sí. No sé si has nombrado algún país más, pero vamos, solamente con esos 4 o 5 tenemos más que suficiente Ya. para darnos cuenta de lo que está ocurriendo, que es algo que está a nivel mundial. Es que a mí me hace gracia la gente cuando critica que hablemos de la Iglesia. Vamos a ver, si esto ocurriera, por ejemplo, en el seno de un partido político, imaginémonos. Sí.
¿Qué no ocurriría? ¿Qué no se diría de ese partido político? ¿Qué pasa? Que los sacerdotes tienen una venia especial para... porque no, vamos a ver, después... si aquí hay una cosa muy clara, o sea, se hace depuración, como se suele decir, se limpia la casa completamente. Sí, pero ya está. Y el que quiera ser creyente podrá ser creyente, pero y estará mínimamente tranquilo. Sí. Es que vamos a ver, ahora mismo con el sol que alumbra, en fin. Sí, la verdad que no es muy tranquilizador la perspectiva. ¿Qué más nos cuentas Bueno, hoy, Eduardo? no, muchas cosas, todavía quedan muchas cosas. Por desgracia. He hecho una, digamos, flash de noticias. Ahora voy a empezar a dar otras, pero ya más en profundidad. Desarrolladas. Sí, más desarrolladas. Y vuelvo a repetirlo, o sea, voy a citar la fuente y en alguno de los casos lo voy a leer literalmente tal y como salió publicado. Uh-huh. Por ejemplo, lo que voy a contar ahora salió publicado en El País el 14 de mayo de 2017. Lo titula Infierno en la casita de Dios. Ah, sí, recuerdo ese caso. Durante años, muchos menores fueron abusados en un centro de la iglesia argentina. Nadie quiso oír las denuncias de las víctimas o sus familiares. Eran niños sordos y muy pobres, las víctimas ideales. Era fácil convencerles de que no contaran nada, y si lo hacían, como pasó con algunos, nadie les creería. Todavía hoy, veinteañeros sorprenden a los abogados y fiscales por las caras de terror que ponen en las rondas de reconocimiento cuando ven al padre Corradi, de 82 años. Se llevan la mano a la boca y cierran el puño. Les siguen teniendo miedo aunque esté en la cárcel. Son los niños del Probolo de Mendoza, oeste de Argentina, un instituto para sordos donde se cometieron abusos sexuales de todo tipo, durante años sobre menores incluso de 5 años. Realizados en su mayoría por curas, en ocasiones con la ayuda de una monja, que probaba a las niñas y niños para encontrar a los más débiles y entregárselos a los sacerdotes. Hay 6 detenidos y el centro se cerró en diciembre. Ya ni la iglesia se anima a negar lo que pasaba allí dentro. Las violaciones y vejaciones de todo tipo. Una adolescente denuncia que fue encadenada y objeto de abusos por 4 personas a la vez. Se producían casi siempre en un altillo, en una sala a la que llamaban la casita de Dios. La policía encontró las cadenas y material pornográfico. Al subir las escaleras en una inspección, una víctima nos señaló una imagen de la Virgen y nos dijo: siempre que pasaba por aquí, la monja mala se presignaba. ¿Cómo podía ser tan hipócrita? Cuenta el fiscal del caso, Gustavo Stropiana, a que le cuesta dormir por las noches. Tiene hijos menores, después de las cosas que escuchan en la investigación. La monja ha sido detenida esta misma semana ante las pruebas que han salido contra ella. Varios testimonios coinciden. Primero, la monja Kumiko Kosaka golpeaba a los menores para probarlos. Los que resistían se salvaban. Los que eran sumisos terminaban siendo abusados. Según explica Sergio Salinas, abogado de varias víctimas y gran impulsor de la causa, apoyado por la asociación XUMEC. Vamos, pero que los palos se los llevaban todos. Sí. Sí. Para probar a ver quiénes servían y quiénes no. Sí, ya no estamos hablando solamente del abuso, sino también de malos tratos. Sí. Una niña de 5 años, hoy adolescente, fue violada repetidamente por Corbacho, otro cura del Probolo detenido. La monja la llevaba a la habitación del cura, a sabiendas, y un día le puso un pañal para disimular la hemorragia y poder llevarla al comedor. Le dolía tanto que no se podía sentar. Ella, la monja, les hizo ver pornografía. Hacía que las niñas se tocaran. Eran niños muy pobres, con familias con problemas, que apenas les veían porque estaban internados. Además, los elegidos eran los que tenían más dificultades para comunicarse con sus padres, los que no conocían el lenguaje de signos. Todas las víctimas, e incluso los fiscales de la causa, coinciden en una idea: la enorme responsabilidad de la Iglesia en lo que pasó en el Probolo, sobre todo porque sabían hace muchos años quién era Nicolás Corradi, y lejos de frenarlo, de denunciarlo a la justicia o de apartarlo de los niños, se limitaron a cambiarlo de ciudad o de país.
donde simplemente cambiaba de víctimas, siempre niños sordos y pobres. Corradi llegó a La Plata, cerca de Buenos Aires, en 1986. Venía de Verona, donde había sido abusador presuntamente de otros niños sordos. Una grabación con cámara oculta a uno de los curas del Probolo de Verona, hecha por unos periodistas italianos, muestra el sistema. Cuando había denuncias, el cura tenía que elegir a casa o a América. Todos optaban por lo segundo, se iban a América. Me estoy quedando sin palabras, de verdad. En el año 2009, el caso de los abusos en Verona estalló públicamente. Hubo un juicio. Fue un gran escándalo. El nombre de Corradi apareció como uno de los peores abusadores. Pero ni en el Probolo de La Plata, donde había estado, ni en el de Mendoza, que dirigía en ese momento, hicieron nada. Los padres muy pobres no se enteraron, y Corradi siguió abusando de niños. Nunca nos llegó noticia alguna, jamás. Desconocíamos absolutamente los antecedentes de estas personas, no teníamos ni idea, señala el portavoz del obispado de Mendoza, Marcelo de Benedictis. El escándalo de Verona se publicó en los diarios, incluido El País, pero la iglesia local asegura que no se enteró e insiste en que el Probolo depende directamente del Vaticano. Estos hechos han causado una conmoción en la sociedad y en la iglesia, porque además se explica: hemos tomado medidas para que estos hechos no sucedan nunca más. Se ha nombrado a un visitador diocesano que recorre la provincia, hace visitas pastorales a los colegios para que el clima sea sano y de protección a los niños. Y en fin, todos los sacerdotes deben presentar una declaración jurada de su actitud psicofísica, demostrar que puede trabajar con niños. Vamos a ver, alguien que lleva en los genes violar y abusar de niños, ¿qué validez tiene que haga una declaración jurada? Es que esto es absurdo. Absurdo por completo. Por completo. Es que además no lo entiendo, no. El fiscal, según continúa diciendo el artículo, el fiscal dice que, por ejemplo, que cuando estaban dentro, los niños los amenazaban con echarlos si hablaban. Hay que tener en cuenta que muchos de estos niños venían de villas miseria. O sea, sí. El centro era como un hotel de lujo para ellos. Les decían que sus familias tendrían muchos problemas si decían algo. Cuando salieron, convivieron con miedo y vergüenza. Algunos hoy tienen hijos. Les cuesta contar lo que les hicieron. Pero se dan fuerza unos a otros. Algunos eran tan chiquitos que no podían transmitir lo que pasaba. No sabían. Hemos encontrado muchos que se autolesionaban porque no podían contar lo que les estaban haciendo. Ahora quieren hablar, al verlos detenidos. Un chico que hoy vive en la provincia de San Luis nos dijo: si los dejan libres, yo me mato. Y en otra parte del artículo nos dice que en el año 2008 la madre de uno de los críos vio que su hijo, internado en el Probolo, estaba muy mal. Dormía con la luz prendida, empezó a lastimarse, se cortaba los brazos, las piernas, me decía que no quería ir allí. Y un día me trajo un dibujo pornográfico. Era una persona mayor haciéndole sexo oral a otra. Habían puesto ojos como de otros que miraban. Me contó que lo habían obligado a hacer sexo oral con otro alumno. Cintia fue a la escuela, la madre fue a la escuela escandalizada, pero allí le pidieron que no contara nada. Le prometieron que iban a apartar al responsable. Ella denunció el caso ante la fiscalía y sacó al niño. Nadie le hizo caso. Además ella dice, ni siquiera las madres me creyeron. Les dijeron que mi hijo y yo éramos conflictivos. Se hubiera parado ahí. Siguió hasta el año 2016. Eso es lo que más me duele. Cuando entraron en el Probolo para detener a los curas y cerrar el centro, los investigadores encontraron semen en la ropa interior de un menor. Y en otra parte final del artículo dice que la Iglesia nunca hizo nada por pararlo. Yo sigo creyendo en Dios, pero desde luego nunca más en la Iglesia. Esto lo comenta la madre del niño. Solo en Argentina, el país del Papa Francisco, hay 62 curas denunciados por abusos desde el año 2002. Solo 3 de ellos han sido expulsados. Los demás siguen siendo sacerdotes, incluso encerrados en la cárcel.
incluso estando encerrados en la cárcel, Sí. no les han... No les han quitado los hábitos, siguen siendo sacerdotes. No sé, a mí me ha dejado un mal cuerpo y eso que estamos prácticamente empezando, Sí. como quien dice, pero el hecho de que sean niños tan pequeños como esa niña de 5 años, que se aprovechen de niños con una discapacidad importante, No, es que que no pueden Es transmitir... que se intenta rayar ya la maldad, Sí. ¿sabes? Porque es No, que no, rayar no. Es que esto no tiene No nombre. es rayar la maldad, es maldad pura y Sí, dura. o sea, Vamos a ver, porque no se trata solamente de violaciones y de abusos sexuales, se trata de que los ponían en el compromiso, por decirlo Sí. de alguna manera, de tener sexo oral entre ellos mismos. Sí, sí. Obligaban a los niños a hacerse daño los unos a los otros, por Sí. decirlo de alguna manera. Pero ¿de qué Es que, estamos claro, hablando? vamos a- Después es eso. hablamos... Y mucha gente niega que hayan sacrificios rituales o historias de rituales dentro de la iglesia donde el sexo y la pedofilia es o la pederastia es una de las cosas que más marcan dentro de esa especie de rituales. Yo cada vez estoy más convencida de que al margen de la maldad que tengan esas personas ya de por sí, es bastante probable que todo esto tenga que ver con algún tipo de ritual que no sabemos de dónde viene, Ya. pero que evidentemente no justifica. Está más que claro. Ujú. No sé. Es que no sé qué pensar porque me lío. Me lío en el sentido de que son tantas las cosas que me gustaría decir pero no sé por dónde empezar, o sea que mejor sigues tú. Por ejemplo, publicados en este caso por RT el 15 de agosto de 2018, y en relación con un caso que de RT he cogido unas reseñas, después bien ampliado por el Huffington Post. En este caso voy a empezar por RT. Lo que voy a contar ahora está relacionado con abusos sexuales cometidos por sacerdotes católicos en Pensilvania. Es que están en todos sitios. Por ejemplo, en uno de los párrafos de RT dice: por ejemplo, un religioso había violado a una niña de 7 años cuando la visitó en el hospital después de una operación de amígdalas, mientras que otro habría obligado a un niño de 9 años a mantener relaciones sexuales de tipo oral y después le había enjuagado la boca con agua bendita. Perdona, Lo que oyes. pero es que eso ya, encima eso es una, ¿cómo sería la palabra? Que atenta contra las leyes de la iglesia también. Sí, Ya sí, no no, solamente no. la pederastia, No, es que sino lo del agua es que bendita. estos tienen que Es ser como una profanación. Sí, es que estos tienen que ser aparte del juicio civil que deberían de tener. Sí. O sea, expulsados de la iglesia y yo creo que mantenerlo, ¿cómo se llama esto? A distancia. Sí, desterrados. Desterrados, sí, o sea, sí. que con una orden de alejamiento Sí. de centros católicos. Exactamente. También nos dice RT la publicación del 15 de agosto que la Procuraduría de Pensilvania también estima que algunos curas se coordinaron para perpetrar agresiones sexuales en las que habrían empleado látigos, violencia y sadismo contra sus víctimas. Durante una rueda de prensa que ofreció el pasado 14 de agosto, el fiscal general de esa región estadounidense, Josh Shapiro, destacó que todos estos hechos tuvieron lugar con el encubrimiento sistemático de altos funcionarios de la Iglesia en Pensilvania y en el Vaticano, y explicó que los agresores no solo enseñaron a los niños que ese abuso era normal, sino que además era sagrado. Seguimos con una especie de profanación Claro, de lo que vamos es a ver. realmente la fe y la creencia Si católica. estos señores se creen que por haber cogido los hábitos, pues Tienen el poder y la Sí. supremacía de todo. y tienen la palabra de Dios y están guiados por Dios para hacer todo esto, Pero, para hacer lo que quieran. Pero vamos a ver, es que esto es inentendible, de verdad. Como por ejemplo, dice también en el artículo, Shapiro, el fiscal, cita que algunos implicados se aprovecharon de la fe de los menores y justificaron sus agresiones con el argumento de que la Virgen María tuvo que lamer a Jesús para limpiarlo tras nacer. ¿Perdona? Eso. Asimismo, el informe detalla cómo se produjeron varios casos. Algunos de ellos fueron forzados a beber alcohol o ver material pornográfico. Se les obligó a masturbar a sus agresores o fueron manoseados por ellos. Otros fueron violados por vía oral, vaginal o anal.
La verdad que no. Esto lo publicaba RT el 15 de agosto. Al día siguiente, el 16 de agosto, también RT, y al hilo del mismo tema, del mismo caso, del mismo caso, dice que rituales religiosos, símbolos cristianos y una perversa instrumentalización de la fe de los menores fueron elementos frecuentes y relevantes en las prácticas abusivas que unos 300 curas católicos estadounidenses perpetraron contra más de 1000 menores en distintas diócesis del estado de Pensilvania. Según destaca este jueves, jueves de principio de agosto de este año, a Associated Press, los sacerdotes implicados llegaron a amenazar a los menores con una eternidad en el infierno para forzarlos a acceder a las prácticas sexuales que les requerían. Dios mío, pobres niños ya estaban en el infierno. Sí. Un informe elaborado por el Gran Jurado del Estado de Pensilvania señala el caso de un cura que utilizó una cuerda para atar a una de sus víctimas en el interior de un confesionario en posición de oración. Según consta en el documento, una vez que el menor se negó a mantener relaciones con el sacerdote, este empleó un crucifijo de 18 centímetros para agredirlo sexualmente. Es que ante esto no hay palabras. No, ¿Qué vas a decir? Que no soy capaz de pronunciar ninguna palabra. No. Es que esto va más allá de cualquier suposición que uno pueda tener sobre lo que están haciendo. Sí. Va más allá. El texto también denuncia lo que supuestamente ocurrió en la rectoría de una parroquia, en la que 4 curas obligaron a un chico a desnudarse y a posar como Jesucristo en la cruz, mientras le tomaban fotos. La víctima afirmó que en aquel momento todos se reían y decían que las imágenes serían utilizadas como referencia para las nuevas esculturas religiosas. Vamos a ver, eso es un escarnio, por Dios. Sí. Dos de los curas implicados en este episodio fueron condenados a prisión más tarde por otros abusos sexuales cometidos contra 2 monaguillos. No. El informe también relata que otro sacerdote explicó a un niño al que estaba acariciando que lo que hacía estaba bien porque él era un instrumento de Dios. Sí, claro, y con eso ya lo tenemos todo solucionado. Todas estas conductas llevaron al fiscal general de Pensilvania a afirmar en una rueda de prensa que la fe religiosa se utilizó en muchas de las diócesis del estado como un arma para someter la voluntad de las víctimas y cometer de esa manera los aberrantes abusos descritos en el informe de la Corte Suprema. Ese mismo documento refleja la seria sospecha de que podrían ser miles los menores cuyos registros se perdieron o que temieron denunciar estas situaciones. Ya, claro. Sí, porque esto es los que han denunciado. Sí. A saber cuántos habrá que no se atreven, que hayan fallecido, que 25.000 cosas que no salgan a la luz. Sí. Y ahora, sin salir del mismo tema, porque tiene miga, o sea, del desde mismo Pensilvania, caso. el Huffington Post, el 19 de agosto de este año, publicaba, comienza más o menos con lo mismo. Un gran jurado de Pensilvania ha identificado a más de 300 presuntos sacerdotes depredadores. Estas son solo algunas de las historias. Durante varias décadas, todas las historias de abusos sexuales cometidos por sacerdotes católicos de Pensilvania permanecieron guardadas bajo llave en los archivos secretos de la Iglesia. Estos viejos secretos salieron a la luz este martes con la publicación del informe de un gran jurado en 6 de las 8 diócesis católicas romanas de Pensilvania. El informe, de 884 páginas del jurado, permitió a los católicos de Pensilvania comprender la magnitud del abuso y el encubrimiento en 6 diócesis. En la diócesis concretamente de Allentown, Erie, Greensburg, Harrisburg, Pittsburgh y Scranton. Durante 2 años los jurados identificaron a 301 sacerdotes depredadores y a más de 1000 víctimas. Los miembros del jurado oyeron historias de niños y niñas que afirmaban que les habían manoseado, casos de niños víctimas de pornografía infantil, obligados a masturbarse con sus agresores y violados por vía oral, vaginal y anal. Para respaldar los presuntos terribles crímenes del informe, hay cientos de páginas de documentos de los archivos secretos de la Iglesia que, según el jurado, demuestran que los altos cargos de la Iglesia sabían que había abusos y no actuaron correctamente. Según afirman los miembros del jurado, los líderes católicos, incluidos antiguos obispos, trabajaron activamente para proteger a los abusadores y la reputación de la Iglesia,
ignorando las declaraciones de las víctimas. Las 6 diócesis y los sacerdotes acusados pudieron incluir sus propias respuestas a estas afirmaciones al final del informe del Gran Jurado. Algunos sacerdotes adjuntaron refutaciones que decían que el informe incluía inexactitudes. Alrededor de 24 personas nombradas en el informe solicitaron que se omitieran sus nombres, alegando que si fueran identificados se violaría su derecho a la justicia. ¡Ah, mira tú, hombre, por Dios! ¿Sí? No vaya a ser que les violaran de alguna manera. En este caso, su derecho a la justicia. La Corte Suprema del Estado va a analizar la solicitud de estas personas en septiembre, pero para determinar si esos nombres deberían o no omitirse. La mayoría de los presuntos autores nunca podrán comparecer ante la justicia. Muchos están muertos, mientras que en algunos casos los delitos han prescrito. Por eso los miembros del jurado insistieron en nombrar a los sacerdotes acusados y a sus obispos, y describen con detalle los abusos. Vamos a sacar a la luz su comportamiento porque es lo que las víctimas se merecen, dice el informe. Por ejemplo, el Gran Jurado denuncia que Thomas Scottek, un sacerdote de la diócesis de Scranton, agredió a una joven desde 1980 hasta 1985. Presuntamente el sacerdote la violó, la dejó embarazada y ayudó a programarle un aborto. Los documentos... Pero eso no es pecado. Sí. Perdón por el cinismo. Los documentos en los archivos de la Iglesia indican que en 1986 el obispo de la diócesis ya era plenamente consciente de las acciones del sacerdote. Yeah. Scottek renunció a su puesto y fue enviado a un centro de tratamiento católico para el clero. En una carta de 1986 que recuperó el Gran Jurado, el obispo de Scranton expresó sus condolencias al sacerdote acusado. Este es un momento muy difícil en tu vida y me doy cuenta de lo afectado que estás. Yo también comparto tu dolor. ¿Cómo desearía que no fuera necesario dar este paso?, escribió el antiguo obispo James Tinling en una carta a Scottek. Con la ayuda de Dios, que nunca nos abandona y que siempre está cerca cuando lo necesitamos, esto también pasará y todos podrán seguir viviendo. Es que manda narices, ¿eh? No, sí. Los dueños del mundo. Un año después, en 1987, Scottek fue reasignado a otra iglesia en Pensilvania. En 1989 le pidieron a la mujer que firmara un contrato de confidencialidad a cambio de un acuerdo financiero. Ese mismo año, Tinling... Pero perdona, pero claro, es que juegan con eso, porque normalmente a quienes utilizan son niños Sí. de familias con escasísimos recursos. Sí. Y si a lo mejor esa familia tiene 4 niños más a los que no puede alimentar y esta gente les pide que calle a cambio de darle X cantidad de dinero con el que poder alimentar a sus otros hijos, es que a veces no les queda más remedio que callar. No. Entonces, bueno, ese mismo año Tinling, el obispo, envió una carta al Vaticano reconociendo que el sacerdote había ayudado a organizar un aborto. La ley canónica católica considera que aquellos que cooperan en un aborto son irregulares, lo que significa que podrían verse impedidos para llevar a cabo tareas sacerdotales. Claro. Este obispo pidió a Roma que concediera una dispensa para el sacerdote, que es una excepción que una ley canónica, que es una excepción de una ley canónica existente. Pero es que no se trata de... no sé, bueno. El Gran Jurado observa que la carta de Tinling parece centrarse exclusivamente en el tema del aborto, sin dar apenas importancia a que Scottek había dejado embarazada a una niña. Ya. El sacerdote continuó en activo hasta el año 2002. Tinling, el obispo, que ahora tiene 91 años y es obispo emérito, respondió al informe del Gran Jurado a través de su abogado. Si bien reconoció que sus esfuerzos para responder al abuso sexual infantil en la diócesis eran imperfectos, dijo haber actuado con su mejor juicio, de acuerdo con los estándares médicos de la época. En 1993, según afirma el obispo, estableció una junta de revisión interna en la diócesis para examinar los casos de abuso infantil. Una junta de revisión interna. Sí. Y por otro lado le pide al Vaticano que indulte al sacerdote. Ah. Y lo sigue empleando hasta que se jubila. Pero es que vamos a ver, esto mientras siga en manos de la Iglesia,
van a seguir haciendo lo mismo. Sí. Es decir, esto tiene que pasar a una justicia pública, a un tribunal que no esté vinculado a la Iglesia. Ujú. Yo sé que eso no se va, perdón, que no se va a hacer, pero Bueno, seguimos. sí, seguimos, por desgracia. Según publicaba el diario.es el 26 de septiembre de este año, Mm. dice Juan Antonio Reig Pla es, con permiso de Rouco Varela, el obispo más ultra de España. El obispo de Alcalá, en Madrid, Alcalá de Henares, famoso por sus llamadas al infierno para los homosexuales en la televisión pública, por las misas por los caídos de la guerra civil en Paracuellos, el apoyo a Hazte Oír y los ataques contra las mujeres que abortan, los divorciados o la escuela laica, ha ido más allá y se ha convertido en el primer prelado español en sumarse públicamente a los cardenales que piden la destitución del Papa Francisco y llama a la desobediencia. Ah, no le interesa, claro. Vamos a ver, bueno, Sigue. no, sí, hago el inciso ahora, iba a decir, lo haré al final, no, hago el inciso ahora. Esta noticia no tiene relación directa con lo que estamos Ya. con lo que estamos exponiendo. Ya. Pero es que yo creo que aquí hay mucha tela escondida en este artículo. Sí, claro. En estas actitudes tomadas Claro, por algunos obispos de supuesto, españoles. por supuesto. Bueno, Reig Pla presentó sobre el día 20-21 de septiembre, presentó en la ciudad madrileña el libro póstumo del cardenal Carlo Cafara, uno de los 4 cardenales, junto a Burke, Brandmüller y Meissner, también fallecido, que en 2016 planearon la desobediencia a Francisco por haber abierto la posibilidad de la comunión para los divorciados vueltos a casar. Durante su intervención, el obispo de Alcalá, que también ha escrito el prólogo de la obra, se fue calentando hasta el punto de definir a la iglesia que representa al Papa Francisco como una iglesia sin doctrina, cuya alternativa no es una iglesia pastoral, sino una iglesia del arbitrio y esclava del espíritu del tiempo. También Reig Pla dijo que cualquier apertura a la comunión para los divorciados está en contra de lo que siempre ha enseñado la Iglesia Católica. Pero es que además... Es que estás hablando y me voy poniendo de los nervios. Es que ¿sabes? además, o sea, ante un hecho como este, vamos a decir, lo meto en comillas y lo subrayo y lo pongo en mayúsculas grandes, tan grave como que unos divorciados tomen la comunión Sí. en una iglesia. A eso voy, por eso te decía que conforme leía me iba... Ante esto sí, Sí, denuncia pública, y si hay que desobedecer al al Papa, Papa se le desobedece. desobedece, efectivamente. Pero ante los abusos de No, pederastas, eso no, porque ellos son enviados de Dios Sí. y tienen a Dios de su lado, entonces, ¿qué estamos hablando? No. Pero es que además Por eso me estaba poniendo de los nervios conforme leía. No tendrá que ver directamente No. con los casos de pederastia y de abuso, pero vamos, pero es dice que, mucho. además este señor hace declaraciones como si se estuviera dirigiendo a un grupo de personas que no tienen sentido común, o sea, que no razona, Ya, vale. porque dice que las críticas son un acto de amor al Papa. Los cardenales tenían el derecho de decirle al Santo Padre: mira, está pasando esto, danos una palabra de autoridad sobre lo que está sucediendo, y eso es lo que han hecho. Porque para el obispo de Alcalá, tanto Cafarra como el resto de opositores al Papa tenían alma de Quijote, siempre dispuesto a deshacer entuertos y a socorrer a los huérfanos. Los huérfanos provocados por una cultura nihilista que socava las raíces del alma y nos hace perder el horizonte de la verdad y de la eternidad. Qué bonito. Sí. Yo creo que tendría que escribir un libro de poesía. Sí, Este señor. también, sí. O quizás alguna carta de estas, alguna epístola Sí. o alguna... Sí, La deriva eclesial que venimos sufriendo, sigue diciendo el Reig Pla, la deriva eclesial que venimos sufriendo desde hace tiempo se debe en gran medida a un error en la fe que no se concibe como vida, culminó el prelado, que también escribe el prólogo de la obra, editada curiosamente
Promo Legends, editorial que pertenece a los mismos medios ultraconservadores que ahora hace un mes lanzaron el estudiado ataque del exnuncio Virgano contra Francisco. Pero es que me parece de una hipocresía y de una burla total y absoluta. Es decir, nos ponemos en contra del Papa porque los divorciados toman la comunión y hablamos y nos echamos flores de lo buenos que somos nosotros, cuando tú estás encubriendo todo eso que hay detrás. ¿De qué? Iba a decir una palabrota, me contuve a tiempo, pero ¿de qué va? Es que no... Sigue, Eduardo. Pero sigue. eso sí, pero es que además... Sigue, porque es que me parece una aberración total y absoluta. Además es que hay actos... porque no solamente... O sea, la mayoría de estos actos suceden porque el resto los permitimos. Sí, claro. Porque lo estamos permitiendo. Sí, claro que lo estamos permitiendo. Y entre otros lo está permitiendo la clase política. Sí, probablemente también. Porque no se hacen, y ahora hablo de España, o sea, no se acometen medidas de verdad directas para destapar los casos de abusos que haya habido, restituir o lo que sea, o dar el poco apoyo que se le pueda dar a las víctimas, pero sobre todo castigar a los culpables. Sí. Para eso no se hacen iniciativas en pero condiciones. ten en cuenta que aunque España esté declarada como un estado laico, realmente no es un estado laico. Es que, por ejemplo, según publicaba el diario Tenerife ahora, el 4 de octubre, hace bien poquito, dice que el Cabildo Insular de Tenerife ha nombrado a la Virgen de Candelaria como presidenta perpetua. Sí, cierto, lo vi. Y dice, a partir de ahora los tinerfeños nos podemos encomendar a la Virgen de Candelaria para resolver los atascos en la autopista del norte, los conflictos derivados de la destrucción del patrimonio histórico, los problemas sociosanitarios o el empleo. Espero que ese comentario sea de coña. Sí, ¿no? no, eso es irónico. Es irónico Y totalmente. además aquí no voy a seguir con el escrito porque ya sí se hace un ataque muy serio a un tema que no es el que estamos tratando. Vale. Pero yo quería mencionar eso porque para esto sí. Claro, pero por eso estamos hablando de que España es laica. España no es laica. Que sí, que la actitud, o sea, lo que se pretende con este nombramiento está claro que es que los católicos, que tampoco termino de entenderlo, que el que se considere católico apoye al señor o apoye al partido de este señor que ha nombrado a la Virgen de Candelaria como presidenta perpetua del Cabildo. No sé. Yo me puedo considerar católico y a mí esto me parece un escarnio. Sí. A la Virgen. Sí. Es que me parece absurdo. Pero bueno. Todo vale con tal de no denunciar todo lo demás. Sí. Porque además, ¿cómo estará el patio? Por eso yo quise hacer antes referencia a las declaraciones de Rey Pla y al libro que ha prologado y todo eso. Porque Rey Pla es uno de los señores ahora mismo que más peso tienen en la Iglesia Católica Española. Por un artículo que es con el que voy a cerrar. Aunque el último te va a tocar a ti. Vale, lo sé. El penúltimo, que es el que voy a nombrar ahora. Publicado por el diario .es el 28 de octubre. El Vaticano critica a la Iglesia española por no dar importancia a los abusos pederastas. A España. A España. ¿Cómo estaremos? Sí. ¿Cómo estaremos? Sí. Sí, porque... Según el artículo, sin expertos, sin mujeres, sin víctimas, la anunciada Comisión Antipederastia de la Iglesia Española, el supuesto intento de los obispos de nuestro país por luchar contra los abusos sexuales del clero, apoyar a las víctimas y convertir la Iglesia en un lugar seguro y libre de depredadores, nace herida de muerte. Sí, la iniciativa ha generado una profunda división en el seno de la Conferencia Episcopal, que en apenas 3 semanas se reunirá en asamblea plenaria para, entre otras cosas, elegir a su nuevo secretario general y portavoz,
pero también con el rechazo de la Santa Sede, que considera que la Conferencia Episcopal Española no está haciendo nada en lo referente a los abusos. Los obispos españoles siguen sin entender la importancia de este drama. Aseguran desde el Vaticano, quienes lamentan que, si esperan a que surja un escándalo, que surgirá, cualquier medida que se tome después será en vano. Y es que, tanto en Roma como en Añastro, sede de la Conferencia Episcopal, se da por hecho que más tarde o más temprano el tsunami de abusos que ya ha pasado en Estados Unidos, Irlanda, Alemania o Australia llegará a la Iglesia española. Y no estamos preparados, admite un obispo español que lamenta que, como Iglesia, seguimos a la defensiva y sin saber reaccionar. Prueba de ello fue el anuncio hace 2 semanas de la creación de una comisión que en principio nacía como un grupo de expertos en derecho canónico para preparar el informe que el presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, llevará el próximo mes de febrero a Roma, a un encuentro del Papa con todos los episcopados del mundo para tratar cómo erradicar la lacra de la pederastia clerical. Pero es que esto no se soluciona con comisiones de investigación ni con tal. Se soluciona metiendo a los pederastas en la cárcel, punto. Sí. Pero bueno, o sea, en principio aparentemente se está intentando, sí. Y en febrero el Papa tiene convocado a todos a nivel mundial. Ya. Que es por lo que surge esta especie de comisión en España. Ya. Pero sí, o sea, sí, no es que estaba mirando, estaba pensando por dónde me he quedado. Vale. Sí, el primer escándalo vino en el nombramiento de esta comisión. sí. Vino con el nombre de su presidente, que no es otro que el polémico obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, cuestionado por las víctimas de abusos, quienes le acusan de encubrimiento de los casos de La Bañeza y Puebla de Sanabria. El propio Menéndez, autor de un protocolo antiabusos en su diócesis que obliga a la Iglesia a denunciar a las autoridades ante cualquier indicio de abusos para no indemnizar a las víctimas, alimentó la polémica acusando a Javier, primera víctima del pederasta José Manuel Ramos Gordón, de chantaje, al pedirle un resarcimiento por el calvario vivido. Una actitud sumada al hecho de que el abusador, que ha recurrido su sentencia, sigue viviendo en la casa sacerdotal de Astorga, pagada por la misma diócesis, Sí, claro. y niega una indemnización a la víctima. Ya. O sea, le piden una indemnización a la víctima. Sí. Esto ha encendido las alarmas en Roma, Hombre. pero no obstante, aquí se ha decidido que no hará nada, que no se hace nada. Ah. Yo no entiendo este tipo de historias, sinceramente no las entiendo. Sigue en otra parte del artículo diciendo que la Iglesia española, y no solo el episcopado, podría hacer mucho más contra la pederastia si entendiera y pusiera en acto una política que ponga en el centro a los más vulnerables de la sociedad, los niños y los adolescentes. ¿Qué gran paso adelante daría si acusara así en sus actividades educativas, sociales, pastorales? No se hace porque se sigue pensando que este es un problema incómodo o que afecta solo a los países del norte de Europa o de América. Declaraba hace unas semanas el jesuita Hans Zollner, secretario de la Comisión Antipederastia Vaticana. Otra parte del artículo nos dice que las críticas a la Comisión española no se quedan en la figura de su presidente, sino que cuestionan que solo esté compuesta por clérigos, que además son juristas. El polémico Silverio Nieto, Jorge Otaudi, del Opus Dei, el vicesecretario de la Conferencia Episcopal, Carlos López Segovia, Carlos Morán, del Tribunal de la Rota, el jesuita Miguel Campo Ibáñez, canonista de la Conferencia. No hay un solo psicólogo o psiquiatra. ¿Qué quiere que te diga? Perdona, con la Iglesia hemos topado. No hay un solo psicólogo o psiquiatra, ningún educador, ningún médico, ningún periodista, pero tampoco hay laicos, mujeres y, por supuesto, tampoco se ha contado con las víctimas. No, claro, ¿para qué? De hecho, al día siguiente de conocerse la creación de la comisión, los obispos tuvieron que recular y filtrar a través de la COPE que más adelante se incorporarán varios seglares expertos en diversas disciplinas, hombres y mujeres. Un matiz que Pero porque no les quedaba más narices. Sí. Un matiz que lamentablemente seguía sin incluir a las víctimas.
Preguntado sobre ello, el obispo de Astorga respondía con un lacónico: lo iremos viendo. Sí, claro, ya eso ya se verá. Ya se verá. Ya Sí. se verá, total. ¿Qué Tampoco es una importancia cosa tiene? que corra prisa Sí, ni... sí. Sin embargo, a día de hoy la Conferencia Episcopal no ha hecho el más mínimo gesto para encontrarse con las víctimas. Ni una llamada, ni una petición de perdón, ni una convocatoria a una reunión donde escuchar sin tiempo el dolor, las exigencias y los reproches de quienes durante años han sufrido a manos de depredadores sexuales protegidos y encubiertos por la misma Iglesia, que ahora pretende convertirse en adalid de la defensa de los menores. Sí, ya claro, ahora. Al Papa se le puede criticar por muchas cosas, pero desde que fue elegido todos los meses se reúne con víctimas de abusos, tanto en Roma como en los viajes. Les recibe, les escucha, les mira a los ojos. En España esto no ha pasado ni pasará, lamenta una de las víctimas de abusos. Ya. Y en la parte final del artículo nos dice que tendrían que haber anunciado la comisión en septiembre, cuando el Papa convocó a los obispos a la reunión de febrero, adelantarse y no plantear una comisión meramente legalista, y dejar de traer el argumento de que la mayor parte de los abusos se dan en la familia. Ese no es el problema. El problema es que en la Iglesia no pueden darse. Lamenta un responsable de la Conferencia Episcopal que añade que esta es otra oportunidad perdida para dar un paso decidido por las víctimas y no en defensa de los posibles abusadores. Ya. Y así estamos. Y así estamos. Porque en Es que- España además vamos a remolque. Sí, bueno. Vamos yo- a remolque hasta que, como se dice, arranque el tsunami, Arranque, claro, evidentemente. tiemblen los cimientos de todas las iglesias y aquí... Pero Yo bueno, no creo que eso pase, fíjate, por desgracia, no creo que eso pase. Porque ya la Iglesia comienza de alguna manera también a cubrirse un poco las espaldas. Y como bien decías tú, cierro yo con esta última Sí. noticia de La Vanguardia del 14 de este mes, o sea, hace un par de días. Dice que la Iglesia reconoce el silencio cómplice ante la pederastia y culpa a la inacción de la sociedad española. ah, ¿Vale? vale, O sea, entonces ya es una culpa compartida. sí, O sea, ya no es solamente la Iglesia, sino la sociedad española, que tampoco ha hecho nada. Que es verdad. Pero, señores, admitamos primero nuestra culpa. sí, sí, Y está después, claro. después le echaremos la culpa a todos los demás, pero de entrada la nuestra, ¿vale? Bueno, pues el secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, ha admitido que durante años la Iglesia ha guardado un silencio cómplice ante los casos de pederastia en el seno de esta institución, que han marcado en un contexto de inacción de toda la sociedad española ante estos delitos. Pero si esto se viene denunciando desde hace mucho tiempo. Sí, ¿Qué inacción de la sí. sociedad? ¿Qué inacción? Nosotros desde que surgió Luces y Sombras hemos hablado muchas veces de la Iglesia Católica, este tema ha salido varias veces Sí, y siempre tenemos acusadores que nos dicen que si somos ateos, que por qué no hablamos mal, por ejemplo, del Islam o del Sí. budismo. O sea, en principio no hablamos mal, o sea, no es que no hablemos bien, es que no es que hablemos mal, es que no hablamos ni bien ni mal de ninguna Pero de es las que- otras religiones. si yo vivo en un sitio, si en mi comunidad de vecinos hay un problema, tendré que intentar arreglar primero mi comunidad de vecinos Claro, antes de irme a solucionar o aconsejar a la comunidad de al lado o a la comunidad de otra separada ciudad. 5 kilómetros. Sí, Tendré que empezar por la mía. Efectivamente. Y si no soy Exactamente. capaz de arreglar la Y mía. si no soy capaz de arreglar la mía, ¿cómo voy a arreglar la de los demás? Ahora, lo que yo no estoy Evidentemente. dispuesto es a mirar hacia otro lado. No, ante esto no se puede mirar hacia otro lado. Bueno, según José María Gil Tamayo, decía que es verdad que la Iglesia está obligada a un testimonio más coherente que nadie, pero esto no exime al resto de asumir su cuota de responsabilidad en esta cultura común compartida de silencio. Esto lo decía Gil Tamayo en una entrevista con EFE, concedida unas semanas antes de concluir su mandato y tras ser nombrado obispo de Ávila. La inacción de la Iglesia ante la pederastia ha sido la misma que la de toda la sociedad española. Compartíamos esa cultura y ahora nos percatamos de que ha sido un silencio cómplice, ha lamentado el portavoz de los obispos. Pero señores, que ustedes se presentan ante la sociedad llevando la palabra de Dios, que no tiene nada que ver con el resto de la sociedad. Efectivamente. Es que Y eso ustedes se vamos. tiran una serie de años encerrados entre cuatro paredes, estudiando, entre otras cosas, se supone que psicología, Sí, una de las cosas. para saber cómo tratar a su comunidad.
Mm. Pero esto Ellos son los que tienen que servir como faro esto es que alumbre al resto de la sociedad. Claro, vamos a ver, esto es pasarle la pelota a otro grupo de personas, ¿vale? Sé que ahora hay una condena justa de la sociedad, pero hemos convivido hasta hace mucho tiempo con una dejación social con estas cuestiones, igual que se ha convivido desgraciadamente con la violencia contra la mujer. Ya. No, perdona. No hemos convivido con esto. Hemos denunciado siempre. O por lo menos se está empezando a denunciar. Entonces, no es que yo lo que veo aquí es un acto o un intento de quitarse culpas de encima. Es decir, sí, nosotros somos culpables, pero que ustedes tampoco han dicho nada. Ya. Venga, hombre. No. Bueno, pues tras reconocer la responsabilidad y el silencio de la Iglesia ante la pederastia, Gil Tamayo ha aseverado que en España existe una campaña mediática y política intencionada para desacreditar y criminalizar a esta institución y en la que no se duda incluso en instrumentalizar a las víctimas y convertir su testimonio en un espectáculo. Tampoco está de acuerdo con que las penas o el castigo que impone la Iglesia a los pederastas sean leves. Las penas son más leves por parte del Estado que las prescribe y que deja a las víctimas sin posibilidad de defenderse. Por ello he insistido en la necesidad de buscar un remedio compartido y que toda la sociedad asuma su responsabilidad ante los casos de pederastia. Ya. Me quito el muerto de encima y te lo paso a ti. Sí. Como la sociedad no dice nada, nosotros seguimos violando. Es que me parece realmente... es un tema desagradable de tocar porque creo que los dos estamos un poco hechos polvo. Desagradable de tocar, no hay por dónde cogerlo. Nadie parece que realmente esté interesado por lo que importa, que son esas víctimas. No, pero es que era lo que te decía, lo que te comentaba antes con el artículo que he cerrado, el de la famosa sí. Comisión, sí. O sea, ¿cómo estamos para que el Vaticano llame la atención a la Iglesia española? Sí. ¿Cómo estamos? Por eso te digo que... Y ahora la Iglesia española se sacude y dice, no, es que la culpa es vuestra. Claro. Vosotros también sois los culpables. Claro, vosotros que no habéis denunciado ni habéis dicho nada, ni os habéis hecho eco de y todos los casos de denuncia que se han hecho y se han tapado, se han callado, en los casos en que no les ha quedado más remedio que silenciarlos porque les han amenazado. Eso iba a decir, incluso casos de incluso periodistas amenazados. ¿Sí? Porque intentaban sacar esto a la luz. Pero no, la culpa también es de la sociedad española. Sí. Que yo no digo que no haya una parte de culpa. No, si yo antes lo he dicho, que claro, nosotros también somos culpables. Exactamente. Por mirar hacia otro lado. Pero lo que tú no puedes hacer es quitarte las culpas ahora, tú y echármelas a mí. Que su culpa y la nuestra no es la misma. No tiene nada que ver, efectivamente. No tiene nada que ver. Bueno, pues no sé si tú quieres agregar yo creo algo que no. más. Sinceramente que sí, que es un tema muy crudo, que hay que denunciarlo, hay que hablar de esto, que el hablar de esto no significa que al menos por mi parte, que se esté diciendo que, por ejemplo, que la Iglesia tenga que desaparecer ni muchísimo menos. No, en absoluto. Yo no estoy diciendo eso. Ahora lo que sí estoy diciendo es que el que la hace la paga. Y máxime cuando se presenta con una sotana o con un hábito o con la vestimenta que quiera llevar, o con una túnica o con lo que sea, y con el nombre de Dios exactamente en la boca. Efectivamente, esa es la crítica realmente, el que lo hace con el nombre de Dios en la boca, que no es que los otros pederastas no sean igual de tal, pero parece que todavía es peor cuando tú lo haces en nombre de Dios. Vamos a ver, todos en mayor o menor medida necesitamos, porque yo creo que es ley de vida, necesitamos tener fe en algo. Sí. Y cuando tiene grandes problemas, siempre se intenta mirar hacia el cielo, Sí. Y gente que a lo mejor ha sido ateos durante toda su vida, justo antes de morirse se convierte. Sí. O sea, porque o en un momento de tiene dificultad, esa necesidad. En un momento de dificultad, en algo. Claro, en un momento de dificultad, sin ser conscientes, levantan la vista al cielo y dicen, Dios mío, ayúdame. Y son ateos de toda la vida, es decir, tenemos la necesidad de creer. Estos señores, se supone que esa fe la tienen absolutamente asumida, la tienen perfectamente clara y están preparados para transmitirla a los demás. Pero si es que... Y estos señores, o sea, y ellos son los primeros, y además con mayúscula, que tienen que dar ejemplo. Pero vamos a ver,
si es que están violando, y nunca mejor dicho, los mandamientos de la Iglesia. Vamos, es que si Jesucristo existió y viniera, Vamos, es que yo no sé qué escabechina sería la que haría, de no, verdad. no sé qué quedaría, ¿eh? Yo no sé qué quedaría, efectivamente, no sé, porque hemos hablado de la pederastia, pero hay muchas caras de esta moneda, Sí, que no es solamente la pederastia. Sí. Hay Sí. muchas más cosas, ya lo hemos tocado en otros programas y no queremos meter más el dedo en la llaga ni en la herida, pero las hay. Con lo cual, si Jesucristo volviera, no simplemente echaría a los mercaderes del templo. Yo creo que haría una limpieza bastante más a fondo, pero bueno. Pues nada, Eduardo, hasta aquí esta edición de Luces y Sombras. Darte las gracias por el trabajo que te has metido buscando todas estas noticias. Como siempre, aunque esta vez de manera diferente, sí, ha sido un placer. no ha sido un placer en un No. aspecto, pero en otro sí. Y a todos ustedes, como no, darles las gracias por habernos escuchado, por seguirnos. Y me despido diciéndoles lo de siempre, que no nos crean a nosotros. Que busquen, que ahí están las noticias. Que indaguen, que se documenten, que lean y que a partir de ahí saquen ustedes sus propias conclusiones. Que sean ustedes muy felices y hasta la próxima edición de Luces y Sombras.